¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en Español. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Isis Zavala, psicóloga con experiencia en adultos y adolescentes, para platicar de temas inherentes a la psicología infantil y uno en específico, que no es para nada menos importante, el bullying escolar, colegial e incluso universitario. ¿Qué tal, Isis? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este Checas en Español. No, buenas noches, gracias por la invitación de verdad para hablar de este tema que la verdad que ha venido a ser como el boom en los últimos años, pero que en realidad es un tema que ya tiempo se viene dando. Sí, correcto. Es algo que se ha dado históricamente. Lo que pasa es que las terminologías aparecen y en alguna medida pues hacen que se especialicen incluso los profesionales en esos campos. Primeramente, para poner en contexto a la gente, Isis, ¿qué es bullying? Muchos utilizan este término, pero a veces utilizamos los términos sin conocer a profundidad a qué se refieren. Claro, a veces utilizamos el término con un desconocimiento y por eso lo aplicamos de forma errónea, ¿no? Entonces, para poder definir el bullying, o porque esta es la palabra en inglés, ¿verdad? Que significa acoso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bullying, generalmente hablamos de un acoso escolar o un acoso hacia la persona. Y es un fenómeno donde hay una agresión de manera intencionada, pero también reiterada y continua, ¿no? Y hay un desequilibrio de poder entre la persona que agrede y la persona que es víctima, ¿no? ¿Cuál es el fin? Pues el fin del bullying es humillar, ridiculizar o hacer daño a la persona, ¿no? De manera física, verbal o incluso de manera psicológica y emocional. Por eso vemos que muchas veces se dan en los ámbitos educativos, ¿verdad? Que es donde la convivencia a veces es un poco difícil entre los niños, los adolescentes e incluso en el ámbito universitario. Entonces se dan todas estas conductas donde la persona sufre humillaciones, se le dicen cosas desagradables, apodos hirientes e incluso golpes, patadas, si ya nos vamos a la parte física, ¿no? Y ahora que podemos encontrar lo que es también el ciberbullying, porque ya no solo el bullying se Wow. da de una manera presencial, ¿no? Ahora con todo esto de las tecnologías también se da el acoso por medio de las redes sociales, por medio de todos estos medios tecnológicos, y que ahora con la pandemia pues se ha visto un incremento en todos estos casos del ciberbullying. Wow, increíble, ¿no? Cómo se amplían los términos y el horizonte de análisis de los mismos. A ver, ¿cuándo se comienza a acuñar este término? Dices, ¿cuándo empieza a aparecer la palabra bullying cuando nosotros nos referimos a este acoso? ¿Cuándo se empezó a acuñar? Bueno, en lo que son la parte de Estados Unidos y de Europa se empezó a acuñar ya en los años 70, pero para nosotros aquí en América Latina el término es bastante reciente, ¿no? A cerca de 40 años ya se empezó a comenzar a hablar aquí del acoso escolar y se le empezó a dar mayor relevancia, ¿no? Se le puso mayor atención para poder prevenir en los ámbitos educativos estas conductas. Y pues actualmente, como le dije, con el ciberbullying, pues ya se empezó a dar mayor auge porque con la pandemia y todo esto se incrementaron los casos. Y como podemos ver, ya desde niños tienen acceso a distintos dispositivos. Entonces, se debe de poder prevenir esto del ciberbullying porque ya si antes se daba que era solo el niño lo sufría en el ámbito educativo, las horas que pasaba en la escuela, ahora con el ciberbullying puede ser 24/7 el acoso que la persona puede sufrir, ¿verdad? Y ya puede ser más dañino porque incluso se filtra información privada, a veces se filtran fotos que no quiere la persona y se le daña y se le excluye de una manera no solo presencial, sino que también en las redes sociales. No, incluso las secuelas, ¿no? Que pueda traer en la persona. Por eso dice 24/7, porque la persona que no está pasándola bien en su centro de estudio anda con eso en la cabeza todo el día e incluso le cuesta hasta conciliar el sueño. Hay muchos aspectos psicológicos que obviamente usted conoce más a profundidad y nos va a ilustrar durante este tiempo que estemos platicando que mencionar, ¿no? Claro, se pueden ver distintos cambios en la conducta de la persona que es víctima, ¿no? Se pueden ver cambios en la parte del estado del humor, cambios en el sueño, incluso los niños pueden llegar a tener problemas para conciliar el sueño, pueden tener pesadillas, cambios en los hábitos alimenticios, ¿no? Y al niño
no quiere comer e incluso afecta lo que es el rendimiento escolar porque el niño obviamente está más concentrado en evitar que lo buleen, evitar que le peguen, evitar que le roben las cosas, que lo estén molestando, entonces no se concentra totalmente en lo que son sus clases. Y también empieza como a buscar excusas para no ir a la escuela, porque ya al niño le da miedo o incluso cuando ya nos vamos al colegio o a la parte universitaria, la persona como que evita esas situaciones sociales para no exponerse ante su agresor. Entonces ya se pueden ver cambios tanto en la parte de la conducta como en la parte cognitiva, donde hay menor atención, menor concentración, el niño tiene como mayor hiperactividad porque no se encuentra cómodo en el ambiente que está. Y también en la parte emocional, pues causa ansiedad. En muchos niños o adolescentes causa lo que es la depresión. Y si ya nos vamos a casos más extremos y severos, pues pueden llegar a desarrollar conductas autodestructivas, donde el niño y el adolescente se autolesiona, se escapa de la casa, y si el bullying es muy severo, han habido casos donde la persona se llega a suicidar por tanta ridicularización o humillación que sufre. Sí, correcto. En nuestro país, esto ha pasado por los siglos de los siglos. Incluso nosotros a veces lo vemos como algo cotidiano. Cuán perjudicial es que nosotros no nos sensibilicemos ante este tipo de situaciones, Isis. Sí, la verdad que como se ve a veces como que es un comportamiento normal entre los niños. No, los niños se molestan o los adolescentes se molestan, se dicen cosas hirientes, ¿verdad? Entonces, a veces por esa ignorancia creemos que esos comportamientos son normales. Y sí, ¿verdad? Hay una etapa donde los niños, por ejemplo, cuando están pequeños, no filtran la información cuando la dicen, ¿verdad? Hay niños que son muy crueles a la manera de expresar lo que piensan. Hay niños que no son muy empáticos de pequeños, entonces dicen cosas hirientes, pero le dicen a veces sin intención. Entonces, esa etapa es normal, pero ¿qué pasa? Cuando no se vuelve normal, por ejemplo, de una pelea, de un conflicto o problema de convivencia entre pares. Cuando ya la acción se vuelve intencionada. Ya no es una pelea porque no se pueden poner de acuerdo, porque fulanito no quiere jugar con el otro, sino que ya hay una intención de hacerle daño, de humillar, de dañar a esa persona. Entonces ahí es donde podemos poner atención, ¿no? Y ver que estos comportamientos no son normales, sino que ya esta persona es un agresor y también elige sus víctimas de poder, ¿verdad? La víctima generalmente es alguien con ciertas características un poco más débil, un niño un poco con menos habilidades sociales, un niño que le cuesta hacer amigos. Entonces ahí se pueden ver que estos comportamientos no son normales y es donde como sociedad debemos de aprender a crear conciencia sobre el tema. Isis, ¿cómo y cuándo sospechar que hay bullying? Por ejemplo, los padres, los maestros, las personas adultas, ¿no? Que son los que tienen que a veces ser vigilantes de este tipo de actitudes, de actividades que no son correctas. Bueno, pues cuando hablamos de bullying, pues hay tres como perfiles, ¿no? Está el perfil de la víctima, está el perfil del agresor y están los espectadores, que son como la mayoría de personas que presencian los actos de bullying. Entonces, cuando hablamos de la víctima, ¿cómo podemos detectar que un niño, un adolescente, una persona está sufriendo de bullying? Pues, como les decía, hay cambios de humor, el niño se encuentra bastante sensible, tiene mayores niveles de ansiedad, pues le afecta el sueño, tiene pesadillas, pone excusas, se aísla socialmente porque no quiere ir a la escuela, no quiere compartir con sus amiguitos, porque para evitar que me excluyan, mejor me aíslo yo y me excluyo, ¿no? Y también notamos una baja autoestima, son niños que les cuesta tomar decisiones, que tienen miedo al rechazo, buscan la aprobación de los demás. Y ya cuando nos vamos a la parte física, a veces encontramos lesiones o heridas que no tienen una causa en el niño. Se les pierden los objetos o encontramos objetos personales dañados. Entonces ya podemos ver que pues un tercero es lo que le está realizando todo esto. Y cuando pues hablamos del agresor, pues son niños más que todo físicamente más fuertes, dominantes, no son muy empáticos, son niños bastante impulsivos, adolescentes con poca tolerancia a la frustración,
que retan a la autoridad, no siguen las reglas, ¿verdad? Entonces, todos estos comportamientos, este sentido como de superioridad a veces y de yo quiero ser el mejor y vos sos peor, sos inferior y trato de humillarte, entonces pues llevan a lo que son las conductas violentas, tanto verbales, psicológicas o físicas. Y si puntualmente, para poner en contexto a la gente, estos son los perfiles de los acosadores y los acosados, ¿no? ¿Qué otros perfiles se pueden manejar aparte de esos que usted expone? Están los espectadores, que son niños, adolescentes o personas que por miedo a ser la víctima, entonces se unen al agresor, ¿verdad? Y son aquellos que alientan, motivan o tal vez incluso no motivan, pero tampoco defienden a la víctima, se dan cuenta de que está siendo agredida, está siendo humillada, pero no van a la autoridad, no alzan la voz ni dicen nada por miedo, ¿verdad? Por miedo a también ser sometidos a lo mismo que está pasando la víctima. Esto es como lo que se conoce en términos judiciales, ser cómplice, ¿no? Asumimos que así se puede manejar. Claro, tiene casi la misma responsabilidad que el agresor porque no dice nada, entonces la víctima sigue sufriendo. Excelente. Bueno, hablando de este tema, puede mencionarnos qué diferencias hay o cuáles son los perfiles que el acosador y el acosado tienen en nuestro día a día. ¿Se da esto también en colegios, en universidades? Asumimos que se degrada, ¿no? El bullying a medida va madurando la persona y creciendo, pero no podemos desconocer que todavía existen. Claro, no, y que a medida va creciendo la persona son distintos tipos de bullying, porque recordemos que en niños, por ejemplo, como le decía, se roban las cosas, dicen palabras hirientes, hay peleas, hay empujones, ciertas lesiones, ¿no? Pero ya cuando se va en la adolescencia, incluso puede ser más físico, o nos vamos a las redes sociales donde ya atacan, como es un proceso de la construcción de la identidad, ¿no? El proceso de la adolescencia, entonces atacan la identidad de la persona, tratan de humillarla, tratan de que tenga un autoconcepto negativo de sí mismo, entonces ya la persona empieza a interiorizar todo lo que le dicen, se lo empieza a creer, ¿verdad? Se lo empieza a creer de que no es bueno para nada, de que es fea, que no es válida, que no es importante. Entonces, en la adolescencia atacan más la parte psicológica y de la identidad, entonces destruyen más a la persona y por eso vemos que los casos de suicidio por bullying se dan mayormente en la adolescencia. Y ya cuando pasamos a la parte de los universitarios, aquí se mira una mayor discriminación o un mayor acoso, por ejemplo, por lo que es la orientación sexual, por la identidad, por el género, por la raza, incluso se miran que los casos van más que todo a eso. Y lo que se hace es una mayor exclusión social, no tanto agresión física, y también en las redes sociales se ataca mucho lo que son estos aspectos. Es evidente que para que no haya bullying debe haber empatía, ¿no? Entre los niños. Esa empatía es lógico, bueno, por lo menos yo estoy asumiendo, viene desde el hogar, ¿no? Desde la base. Sí, podemos ver, y es algo que se puede notar en distintas investigaciones que se han dado, que los niños que son agresores o las personas que llegan a ser agresores vienen de hogares disfuncionados, poco cohesionados, con pocos límites, donde los padres no son tan cálidos, son muy permisivos, ¿verdad? Entonces, claro, como sabemos, el niño crece y replica lo que mira. Entonces, si también en el hogar hay violencia, hay mucha victimización entre hermanos, mucho conflicto, castigo físico sin razón y muy frecuente, muy fuerte, mucha negligencia. Entonces el niño, pues todo esto no aprende a controlar sus emociones, no aprende a cómo resolver conflictos de manera sana y todo lo que mira en el hogar lo va a replicar y hacer en la escuela. Y si no se le va educando mediante crece, se vuelve un adolescente también que es desafiante entre la autoridad, un adolescente con poca tolerancia, que tiene ataques de ira, que quiere salirse con la suya, no sigue las normas, y luego un universitario igual, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer es aprender y enseñarle habilidades a los niños, como usted dice, la empatía, ¿no? Las habilidades sociales, cómo convivir con otros niños.
cómo comunicarse asertivamente, cómo aprender a resolver el conflicto de una manera pacífica, que yo no siempre tengo la razón, que tengo que tener tolerancia a las diferencias de las personas. Entonces, para poder prevenir el bullying, una de las cosas que debemos de hacer es eso, educar tanto a la sociedad como a los niños, a que desarrollen habilidades que les van a servir a ellos, a cómo convivir y a cómo autocontrolarse ellos en estas situaciones. Ya ratificando que bullying y acoso, ya sea escolar, colegial, universitario, son el mismo tema, ¿cómo podemos diferenciar a quienes les toca estar en un día a día, sobre todo a los maestros, porque generalmente esto se da en el ámbito educativo? ¿Cómo diferenciar entre bullying o acoso con una simple pelea entre un par de niños o un grupo de niños? Sí, como vemos, pues las peleas siempre van a haber. En la convivencia, ya sea en el hogar, con los amigos, en la escuela, siempre causa conflicto porque todos somos diferentes, pensamos de manera diferente. Entonces, obviamente, los niños pelean, les cuesta compartir, están en desacuerdo, les gusta molestar. Creo que a todos tenemos ese sentido a veces del humor y nos gusta molestar. Pero hay un límite entre el molestar y decir cosas en chiste, ¿verdad? Y de una manera positiva ante la otra persona, y el límite de que ya yo lo hago con la intención. Lo hago con la intención de que te quiero hacer daño, te quiero ridiculizar, te quiero dañar y lo hago continuamente. No es que te molesto hoy y ya, sino que lo molestan durante todo el día, todos los días, al niño todos los días se le pierde algo, al niño todos los días le andan empujando y jalando el pelo, que le tratan de romper el uniforme, ¿verdad? Entonces vemos que es una conducta continuada y contra el mismo niño. Y a veces no solo es un agresor, a veces hay varios agresores, ¿verdad? Que es un grupito de niños que agarran de víctima a alguien y ya el niño, pues, como decimos nosotros, lo agarran de contrato, ¿no? Es de una forma continua y pues le buscan hacer daño, no simplemente es por chistear y tener estos conflictos o diferencias. Isis, la psicología, que es el área de estudio en la que usted trabaja, ¿cómo puede ayudar a forjar a estos niños para cada vez reducir más los índices de bullying o acoso escolar? Pues cuando nos llega un niño que pues o es víctima, pues vamos a hablar primero de los que son víctimas de bullying. Se trabaja mucho lo que es la técnica de habilidades sociales, la asertividad, se trabaja mucho la autoestima porque es un niño dañado, su autoconcepto y su percepción de sí mismo es bastante negativa. Entonces se trabaja en conjunto con la familia y con el niño para que primero, pues no hacerle ver al niño de que tiene que ir a pelear a la escuela como para desquitarse, ¿no? Sino que le vamos a enseñar herramientas para que el niño sepa manejar sus emociones y que en estos momentos sepa a quién acudir y cómo manejar la situación, como técnica de resolución de problemas, ¿no? ¿Qué va a hacer el niño ante estas situaciones? ¿Qué pasos va a llevar a cabo? ¿Cómo evitar que se lo tome personal? Y también que sea un poco empático con el agresor de por qué lo hace. Entonces se le enseñan habilidades. Y cuando ya hablamos del agresor, pues se trabaja mucho la parte del control de la ira, la frustración y se examina mucho el hogar, porque como le dije antes, en el hogar es donde empiezan estos patrones. Entonces también se debe trabajar con la familia muchas veces en lo que es el estilo de crianza, la disciplina en el hogar para que pues se discipline al niño de distinta manera, se refuerzan los comportamientos buenos, se enfoca más en lo bueno del niño para que deje de hacer y de reforzar los comportamientos negativos. Entonces también se trabaja en conjunto y con la escuela, ¿verdad? Porque cuando hablamos de niños, adolescentes, se debe trabajar como en pirámide, escuela, familia y niño. Porque si trabajamos en el hogar, pero en la escuela también, no se trabaja la parte de la convivencia, la empatía. Muchas veces el agresor es señalado, entonces eso también como que le genera mayor frustración y lo hace como para desafiar, ¿no? Entonces, también tratar de que en el aula de clases, en la escuela, no se le refuercen estos comportamientos negativos y más bien se trate de resaltar lo bueno del niño, se le enseña cómo convivir, le tengan paciencia y lo integren en actividades para que al final el niño no tenga la necesidad de acosar o agredir a otros. Y sí, porque cuesta muchas veces que el niño acosado, la víctima en este caso, cuente lo que le está sucediendo.
Recordemos de que una es por temor a represalia, ¿verdad? Porque el agresor está como en un poder, aquí hay un desequilibrio, entonces está como una situación de poder. Entonces tienen temor a que haya represalias, tienen temor a ser juzgados muchas veces, tanto por los adultos como por los compañeritos, porque muchas veces hasta ellos mismos se creen de que merecen ser molestados, que merecen ser humillados. Entonces, por temor a ser rechazados, por temor a ser juzgados, por temor a no ser escuchados y que los demás se pongan del lado del agresor, entonces prefieren evitar. Y también muchos niños buscan cómo manejar la situación ellos primero, y ya cuando tal vez sienten que se van de la mano es donde pues buscan a la autoridad. Los adolescentes también como buscan a alguien que les vaya a ayudar para poder manejar la situación. Y también que pues el niño como que trata, evita, ¿verdad? Como es la última opción, hablar, porque no se siente merecido, no siente que es válido o importante lo que está pasando, entonces mejor me guardo y yo lo trato de resolver de la mejor manera posible. Bueno, pregunta en el chat interactivo David Agurcia, pregunta cuáles son las repercusiones a largo plazo, tanto en personas que han sido acosadas como los mismos acosadores, a futuro. Sí, sí, porque recordemos que el bullying no solo tiene consecuencias a corto plazo, Oh, sino que seguro. también tiene consecuencias a largo plazo, y pues en las víctimas se pueden desarrollar adultos jóvenes con perfiles ansiosos, con dependencias emocionales, donde buscan la aprobación de todo el mundo, donde no ponen límites. Entonces se vuelven personas que prácticamente todo el mundo pasa por encima de ellos, ¿no? Y siempre andan como buscando la aprobación de los demás, consultando al tomar decisiones, y ese perfil ansioso o incluso depresivo. Y en el acosador, pues pueden volverse personas incluso con trastornos antisociales, donde después, como nadie les puso límites, nadie les puso reglas, nadie les enseñó a ser empáticos, andan quebrantando las normas y pasando por encima de todo el mundo. Hablamos que a los niños acosados les cuesta, por esos motivos que usted expone, explicar o dar a entender lo que está ocurriendo, pero los acosadores lo ven como un trofeo. ¿Cuán importante es el rol de los padres en ese aspecto? ¿Y qué pasa que los padres tienen esas conductas a veces hasta apoyando esas actitudes como por decir tenés que defenderte, no te dejes de nadie? ¿Qué rol juegan los padres? Los padres tienen un rol bastante importante porque, como les dije anteriormente, no es que le vamos a enseñar al niño de que va a ir a pelear y a afrontar al agresor para causar más conflicto, sino que también enseñarle al niño a defenderse de una manera inteligente, a quién acudir y validar lo que el niño o el adolescente siente, ¿verdad? Porque muchas veces como padres se invalidan y se les dice como no es que es tu culpa, o no es que es normal entre niños, es normal entre adolescentes, vos que no aguantas nada, que sos muy sensible. Entonces, si el padre le está diciendo esto al niño, luego el niño cree, ¿verdad?, que lo que le está pasando no es importante, que se las tiene que ver como puede, o que incluso tiene que ir a reñir y pelear con el agresor. Entonces, ponerse como al mismo nivel, ¿verdad? Entonces, el rol de los padres y la intervención que ellos deben de hacer es muy importante. Desde el momento que usted como padre se da cuenta que su hijo está siendo víctima de bullying, de acoso escolar, pues lo importante es acudir al centro educativo para que en conjunto se tomen como las mejores indicaciones o las mejores como pautas para poder lidiar con la situación. Porque ¿qué pasa? Muchas veces se termina castigando, fíjese Freddy, se termina castigando a la víctima porque se le aísla, se le dice que no se meta con el agresor, pero para el agresor no hay ninguna consecuencia. Entonces el agresor piensa que lo que está haciendo pasa desapercibido, no me pasa nada, no tengo consecuencias, y la víctima cree que él se merece esto porque al otro no le pasó nada, ¿verdad? Entonces se deben de tomar las mejores decisiones y pautas con el centro educativo y la familia para que se proteja a la víctima y para que al agresor se le pongan consecuencias al final. ¿Es igual o más grave normalizar esto? Porque si decimos normalizar, quienes lo normalizan son los adultos, que se supone que son entidades adultas, personas que toman sus propias decisiones y que deberían
pues forjar, ¿no? Al joven para que vaya por el camino correcto. Sí, sí, la verdad que es grave normalizarlo porque le estamos dando a entender a las personas que está bien acosar, está bien humillar al otro mientras no pase nada. Entonces debemos de tomar conciencia y hacerle ver a los niños de que no es normal y que hay que tomar acciones y cartas en el asunto. Pregunta a Cristian Mejía, ¿cómo podemos ayudar a un familiar o amigo que es víctima de bullying? Sí, pues, ¿cómo le ayudamos? Pues si está muy afectado es necesario buscar ayuda de un profesional, ¿verdad? Siempre, a veces queremos como familiares, como amigos, dar consejos o tratar de ayudarle con las herramientas que nosotros tenemos, pero tal vez ya la persona se encuentra muy afectada. Entonces lo ideal es buscar a un profesional donde va a trabajar, como les decía antes, la parte emocional, la parte de los pensamientos y de las conductas, tanto si el niño es víctima como si es agresor. Entonces, buscar la ayuda profesional, como les decía, acudir al centro educativo, a las autoridades competentes y que se tomen cartas en el asunto. Trabajar también, apoyarle, no invalidar lo que siente, sino que hacerle ver de que es importante lo que está sintiendo, de que se le va a ayudar, que se le va a buscar una solución y enseñarle habilidades para que se pueda defender de una forma sana. Aquí en Honduras hay una ley de acoso escolar desde el 2015, así que incluso a veces se puede proceder de manera legal, ¿verdad? Si la situación es muy grave. ¿Es bueno o es malo enseñarle a un niño víctima de bullying a defenderse? ¿O cuáles son los mecanismos de defensa que se les tiene que enseñar? Pues es que cuando hablamos de defender, la gente piensa como cuando le dicen a los papás como, no, vos no te dejes, vos pegale y devolvérsela, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de bueno y malo, ya depende de cada quien, pero sí, hay que enseñarle a defenderse, a tomar las mejores decisiones en esos momentos, a acudir a las autoridades competentes, a no dejarse, pero tampoco sin seguir el mismo comportamiento del agresor, ¿verdad? Sino que sí, que se defienda de una manera sana, asertiva. Por ejemplo, si el agresor llega a humillarlo, salirse de ese espacio e irse con otra persona, tratar de no estar solo, cuidar sus cosas, evitar, ¿verdad? Llevarse con personas que más bien lo lastiman y lo van a seguir agrediendo, porque muchas veces sucede que el niño, por la aceptación, trata de buscar la aceptación del agresor, ¿no? Trata como de caerle bien y sigue ahí y se lleva con el grupito que lo molesta. Entonces, enseñarle al niño que tal vez esas no son amistades, que evite el conflicto con esas personas, que no se lleve con ese grupito, que trate de convivir con otros niños, enseñarle a cómo enfrentar el conflicto, a ser un poco más empático, a cómo manejar sus emociones para que pueda, pues, manejar la situación. Cabe mencionar las palabras miedo, pánico en estos niños que son víctimas. Sí, 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 estos niños sí, incluso evitan ir a la escuela, tanto un niño como un adolescente, porque tienen pánico, tienen miedo, tienen ansiedad de qué es lo que va a pasar. Ese niño muchas veces se va a levantar por la mañana con la tripa revuelta, llorando y temblando porque no quiere ir a la escuela, porque tiene miedo de lo que le van a pasar, de que ya está cansado de que lo estén molestando. Nosotros creemos que los niños no sufren de estrés, no sufren de ansiedad, ¿verdad? Pero sí, todas estas situaciones le generan altos niveles de estrés y altos niveles de ansiedad a los niños e incluso niveles de depresión. Entonces, todas esas palabras los niños los viven y cómo los expresan, incluso los expresan de manera física, de manera emocional y en sus comportamientos, que ahí es donde vemos que se retraen, que cambia su forma de comportarse, y evitan ciertos espacios, ya son de pocos amigos. Los vemos en distintos ámbitos cómo va cambiando su comportamiento debido a esto. Si a usted le tocara dar un consejo como experto en el tema a un padre, ya sea de la víctima o a un padre del acosador, ¿qué le diría usted en este espacio que intente educar a las personas, llevar un mensaje correcto? Uy, está difícil. Pero si yo pudiera dar un consejo es enseñarles a los niños a manejar sus emociones y de que si usted como padre está bien, su hijo va a estar bien. Porque ¿qué pasa? Muchas veces
los padres no saben manejar el conflicto, no saben manejar sus emociones, evaden los conflictos. Entonces, ¿cómo si usted como padre no afrenta estas situaciones, no maneja sus emociones de la mejor manera, de una manera sana, y luego si anda desquitando todo el estrés, toda la ansiedad de la vida con sus hijos? ¿Cómo espera que sus hijos sepan afrontar estas situaciones? ¿Cómo espera que no vayan a replicar lo mismo a la escuela, al colegio o a la universidad? Entonces, si usted como padre está bien, sus hijos van a estar bien y van a tener habilidades para afrontar la vida. Y también recordar que el comportamiento del ser humano siempre tiene una razón. Nosotros tenemos dos necesidades en esta vida, la necesidad de afecto y la necesidad de pertenencia. Y cuando estas dos necesidades no se ven satisfechas, pues el niño desde pequeño las expresa de cierta manera. Y aquí es donde empiezan las rabietas, empiezan los conflictos, de que el niño quiere ser más autónomo, más independiente. Y desde estos momentos donde están pequeñitos, son momentos para enseñarles a los niños a cómo comportarse. Y si estos momentos no los tomamos como oportunidad, pues luego crecen siendo niños, ¿verdad? Que no saben controlar sus emociones, se desquitan con los demás, no toleran la frustración, quieren salirse siempre con la suya. Entonces, como vemos, desde pequeñitos se les puede ir entrenando en habilidades que les van a servir para la vida al final. Aclarando de antemano y sobreentendiendo que el bullying no es cuestión de géneros. Y si se da más entre niños o entre niñas. Tengo entendido que entre niños, pero pues, usted conoce más sobre índices y todo eso. Sí, la verdad que es más prevalente entre niños, Ah, pero entre niñas es un poco más hiriente la cosa, fíjese, porque como claro, las niñas son, sin crear estereotipos ni nada, son más sensibles, son más vulnerables, ¿verdad? Entonces también la forma en cómo se crea el acoso o el bullying en las niñas a veces puede ser un poco más humillante, en cambio de forma como verbal y emocional, en cambio con niños a veces es más que todo una forma física el acoso. Entonces ahí se diferencia un poco, pero en ambos géneros se da el acoso. Y también se da mucho en aquellas personas que también tienen alguna característica distintiva, ¿verdad? Se da mucho en aquellos niños que tienen alguna discapacidad intelectual o alguna discapacidad o trastorno diferente que a otros niños. Se da a niños que tal vez vienen de escasos recursos. Hay distintas situaciones por las que se puede dar el bullying, no simplemente por ser niño o niña. sin ser experto en el tema, yo sí supuse que entre niñas era más psicológico el bullying y pues obviamente entre los niños ya el maltrato físico hacía acto de presencia. Dice David Agurcia, es súper importante crear campañas de concientización para los padres y maestros, enseñarles a diferenciar entre juego normal y acoso. Si vemos a un niño con miedo de ir a la escuela, suele haber algo detrás y es una alerta roja muy importante. En ocasiones lamentablemente no tan raras, son los mismos maestros quienes pueden ser victimarios. Lo que yo decía, ser espectador, y más si sos un adulto, o normalizas este tipo de conductas, pues asumo que está siendo igual o más culpables. Bueno, ¿a partir de qué edad Como comienzan? maestro, ¿Decía? como maestro, que creo que es algo que también deben aprender los maestros, es a que usted como maestro no solo va y da las clases, sino que también se debe interesar por esas necesidades emocionales que tienen los niños. Y muchos de los comportamientos que los niños reflejan en el aula es por una razón, ¿verdad? Entonces, si observa comportamientos del niño diferentes y observa ciertas dinámicas en el aula que no son usuales, pues tomar las medidas, ¿no? Y tener como un poco más de ojo crítico para poder estar pendiente de qué es lo que está pasando. Y si según estudios, ¿a qué edad comienzan a darse estos episodios? ¿Desde que camina el niño? Pues se da más que todo entre los 10 y 12 años ya se puede ver un bullying más frecuente, ¿verdad? Y ya en la etapa de la adolescencia los niveles y los índices son un poco más altos. Pero sí, desde la escuela primaria ya hay 9 12 años ya se empieza lo que es el bullying de una manera más severa. Bueno, su experiencia es en adultos y adolescentes, pero hablando de bullying escolar, ¿le ha tocado llevar muchos casos? Fíjese que de lo que llevo brindando asistencia psicológica solo me han llegado dos casos y una era una niña y el otro era un niño, ¿verdad? Ambos eran víctimas y sí, la verdad que eran niños que
evitaban totalmente ir a la escuela, que estaban en el portón de la escuela y se le pegaban a los papás llorando y inventaban excusas de que se enfermaban, que les dolía la cabeza, que al final no eran excusas, sino que eran síntomas. Pero los papás creían que era porque no les gustaba ir a la escuela, porque querían cambiarse las clases, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a educar al padre, a hacerle ver de que todos estos síntomas el niño sí los está experimentando de verdad y cómo ayudarle. Porque, por ejemplo, en el caso de la niña lloraba toda la mañana en la escuela porque no quería estar ahí. Y inventaba excusas, se enfermaba, al final convencía a los papás de quedarse en la casa y los papás creían que era algo problema de ellos, pero no creían que era que algo les estaba pasando en la escuela. Entonces, al final se llegó a la conclusión que sí, que la niña estaba siendo víctima de bullying y pues se tomó la carta y las pautas en la escuela para poder evitar la situación. E incluso yo creo que a la que era agresor, porque era otra niña la que era agresora, se tuvo que cambiar de centro educativo. Bueno, que eso quiere decir claramente que dentro de esa normalización inoportuna que le damos a este tema, pues tenemos que empezar a actuar en buena medida. ¿Se resolvieron bien esos casos que usted estudió al final? Sí, al final se logró, ¿verdad? Que los niños lograran afrontar la situación sin ninguna consecuencia, trabajando habilidades con ellos y al final, como le digo, en uno de los casos, pues la agresora tuvo que cambiar de centro educativo y en el otro se logró como conciliar el conflicto en el aula de clase. ¿Son altos los índices de bullying en Honduras? Sí, en las últimas investigaciones, porque son pocas, en las últimas investigaciones alrededor de 2018-2019, el índice era de un 40% de niños y adolescentes en centros educativos de que sufrían bullying, que en las edades donde más se da son entre los 15 y 16 años y lo que más se da es un acoso verbal. Luego viene lo que es el acoso físico y por último lo que es el ciberbullying, pero sí, la mayoría en el estudio que se realizó expresaba un 25% habían sido víctimas y un 40% expresaban que habían sido espectadores de casos de bullying. O sea, son índices bastante altos. Igual en Latinoamérica son índices bastante altos los que podemos encontrar. Menciona algo bueno, que me llama particularmente la atención y que me parece grave. Hay pocas investigaciones, o sea, no se le está dando la importancia de vida. Sí, sí, la verdad que hay pocas investigaciones y no son tan frecuentes, ¿verdad? Como para darle seguimiento al tema. Entonces, es algo que también debemos de mejorar en nuestro país, investigar un poquito más y darle mayor relevancia al tema para poder prevenir, porque cuando investigamos, pues vemos qué es lo que está fallando y vemos cuáles pueden ser las pautas preventivas para poder abordar el tema. Como decía David Agurcia, que es un colega mío, hay que crear campañas de concientización, hay que crear campañas de prevención de violencia, de acoso en los centros educativos y crear talleres y todas actividades para enseñarle a los niños a cómo afrontar todas estas situaciones que se van a dar siempre, o sea, conflictos siempre van a haber, vamos a tener niños de todo tipo en las aulas de clase, ¿verdad? De familias funcionales, de familias separadas, de distintos estratos sociales, entonces hay que enseñarle a los niños a aceptar las diferencias, a tener tolerancia, cómo resolver el conflicto y no usar la violencia y el acoso como primera opción. Entonces, todo esto por medio de la investigación podemos ir creando pautas preventivas. Eh, Profundizando un poco entre lo que ocurre en Honduras, en Latinoamérica y el mundo mismo, y bueno, tomando en cuenta pues algunas lecturas que tomé para tratar de empaparme un poco del tema, leía que en Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica donde más bullying hay. Me sorprende por el nivel cultural de este país, 70% leí por ahí. ¿Cómo estamos en Latinoamérica? ¿Es la sociedad latinoamericana muy propensa a este tipo de actitudes? Porque obviamente también está Estados Unidos, que es un país en el que se da mucho. Sí, Estados Unidos es uno de los países donde más se da el acoso escolar, pero si hablamos de aquí de América Latina, pues vemos en los países donde mayor investigación se da y que se ha recabado, pues Colombia, México y Brasil son los países donde más índices y prevalencia hay del acoso escolar. Pero creo que sí, creo que la sociedad latinoamericana está muy propensa a esto. ¿Por qué? Porque primero vivimos en una sociedad inmersa bastante en la violencia.
Recordemos que el centro educativo es un reflejo, un microsistema de lo que es la sociedad. Entonces, como nuestras sociedades también viven inmersas mucho en lo que es la violencia, la corrupción, no le tomamos importancia a lo que es la salud mental, entonces, claro, eso al final se ve reflejado en lo que son los niños en los ámbitos educativos. Entonces, creo que por eso somos como un poquito más propensos a eso. Sin dejar de mencionar, Isis, que bueno, en países no latinoamericanos, como por ejemplo Estados Unidos, hay mucha influencia latina y eso yo creo que en gran medida tiene que ver con esto, pero bueno, definitivamente comparto en que es necesario comenzar a darle importancia a estos temas. De hecho, la semana anterior en el Checas en español, episodio 24 que tuvimos, hablábamos del cambio climático y qué lamentable que en nuestro país estos temas que son tan importantes y que tienen que ver con nuestro futuro, aunque parezca que es más importante la farándula, qué pena que no se les dé la importancia de vida. Claro, claro, es una pena, pero tenemos estos espacios profesionales para hablar, informar y tocar estos temas para poder empezar a crear conciencia y que se tomen las mejores medidas. Isis, ya estamos entrando en la recta final. ¿Cuál es la diferencia entre bullying escolar, colegial y universitario? ¿Cuál es la diferencia que podemos? Pues la diferencia es la forma en que se da el bullying, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, ya a niveles más adultos, jóvenes, que ya es una etapa universitaria, el bullying pues no son tanto agresiones físicas, sino que más verbal, psicológico, y se busca atacar a la persona por características distintivas, ¿verdad? Orientación sexual, género, raza y distintas características, incluso físicas, que puede tener la persona. Y cuando ya hablamos de ámbito primario y de colegio, pues se pueden dar como son más riñas, también la agresión física, agresión psicológica, pero acoso es acoso en cualquier nivel que se le mira, ¿verdad? La forma en que se humilla, se daña y se ridiculiza a la persona es la misma, ya sea un niño, un adolescente o un universitario. ¿Qué tiene que estar mal, Isis, para que estos patrones se den ya en un adulto? Pues es un adulto que desde niño no se le enseñó. Un adulto que desde niño no aprendió a cómo manejar sus emociones, no construyó su personalidad, ¿verdad? De esta manera. Y recordemos que ya de adultos cuesta un poco más cambiar todos estos patrones de pensamientos, porque muchas veces son los pensamientos los que rigen la conducta, ¿no? Pensamientos de que, pues, atrás a veces de un agresor hay una persona con una baja autoestima, ¿verdad? Yo no me siento suficiente, yo no me siento válido, yo necesito la aprobación de los demás, entonces te quiero hacer sentir a vos que no sos suficiente, que no sos válido y te quiero humillar y ridiculizar para yo sentirme mejor, ¿verdad? Entonces, en un adulto que de niño no aprendió todo esto, sigue replicando esos patrones y termina desarrollando una personalidad de siempre agresor, que incluso no lo hace solo ante sus compañeros en la universidad, puede ser también en el ámbito de trabajo, luego lo replica con su pareja, ¿verdad? El acoso, la violencia, lo va replicando en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve. Isis, mensaje final, conclusión que nos quiere dejar a todos los que hemos estado pues pendientes de este Checas en español, a las personas que seguramente cuando ya haya concluido van a tener la oportunidad de reproducir este video y a través de las redes sociales de Che. ¿Qué mensaje final nos deja? Pues que le demos importancia a estos temas, que cuidemos nuestra salud mental y la salud mental de nuestros niños, porque recordemos de que la salud mental de los niños es más frágil, ¿verdad? Entonces, demos la importancia a cómo ellos se sienten, estemos vigilantes de sus conductas, de los cambios de sus comportamientos y tratemos de crear una sociedad donde se haga conciencia de estos temas y se tomen medidas, se creen campañas para poder trabajarlos. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? Y bueno, las personas que quieran asistencia en alguna medida de lo posible, pues para que se aboquen con usted.
Sí, yo tengo mi página en Instagram y en Facebook y me pueden encontrar como Starkgeist HN. Lo voy a escribir en los comentarios para que lo tengan ahí porque yo sé que es un poquito difícil de pronunciar, pero me pueden encontrar como Starkgeist HN. Y ahí pues van a encontrar mi correo y mi número de contacto. Excelente. Bueno, Che Clinic en Instagram y en Twitter, Checas en español en Facebook, Center Health Empowerment, que es la matriz de esta idea, que bueno, esperamos que vaya creciendo a medida avancen los episodios. Y bueno, en YouTube también nos pueden encontrar como Checas en español, el canal de YouTube. Los invitamos a que estén con nosotros en los próximos episodios. Ya tenemos un cuarto del centenar de episodios. Ya estamos en la segunda temporada, episodio 25. Los esperamos la próxima semana. Isis Zavala, psicóloga hondureña, especializada en atender a adolescentes, adultos y niños, estuvo con nosotros compartiendo. Muchas gracias, Isis. No, muchas gracias. Feliz noche. Que estén bien, bendiciones. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo Checas en Español.